Me llamaban loca por gritar la verdad. Ahora me temen por demostrarla. El juez Tucker y sus hombres me arrebataron todo. Pronto descubrirían que una viuda con las manos manchadas de tierra de tumbas tiene poder sobre la vida de aquellos que juegan a ser dioses. El viento de Texas acariciaba nuestros campos de trigo con la misma suavidad que Thomas acariciaba mi cabello cada noche. Nuestra granja a las afueras de Abilene era modesta pero próspera. 40 acres de buena tierra. Una casa sólida construida por las manos callosas de mi esposo y nuestros 2 hijos, Samuel de 8 años y Elizabeth de 6. Ellos correteaban entre los campos dorados mientras yo preparaba pan en el horno de leña. Llegamos a Texas en 1873. Thomas había servido con honor en el ejército confederado. Tras la guerra nos entregaron esta tierra como compensación. La tierra era dura, pero logramos dominarla con paciencia, después de 5 años de trabajo constante, de sol a sol. La granja finalmente daba frutos abundantes. Nuestro ganado era pequeño, pero saludable. El granero rebosaba de provisiones para el invierno, y por primera vez sentimos que el futuro era brillante para nuestra familia. El juez William Tucker llegó a Abilene el mismo año que nosotros. Un hombre delgado de Mindandoit, dedos largos y ojos que nunca miraban directamente a los tuyos. Siempre portaba un traje negro impecable incluso bajo el sol implacable de Texas. La gente decía que venía de Boston con una educación privilegiada, que tenía conexiones en Washington, que su nombramiento como juez del condado había sido decidido por hombres poderosos. Los domingos nos reuníamos en la pequeña iglesia de madera. El pastor Roberts predicaba sobre la honestidad y el trabajo duro. El juez Tucker siempre ocupaba el primer banco, siempre depositaba la mayor ofrenda. Siempre estrechaba la mano de cada feligrés a la salida. Su sonrisa nunca alcanzaba sus ojos. Thomas era respetado en la comunidad. Su conocimiento sobre cultivos era valorado por los granjeros locales. Su habilidad para adiestrar caballos era conocida en 3 condados. Su honestidad era incuestionable. Nunca cerró un trato sin un apretón de manos firme y directo. Recuerdo la primera vez que Tucker visitó nuestra propiedad. Era primavera. Los manzanos estaban en flor. Llegó en un carruaje negro tirado por 2 caballos blancos perfectamente cepillados. Dijo que pasaba para dar la bienvenida a todos los nuevos propietarios del condado. Sus ojos recorrieron nuestras tierras con demasiada atención. Preguntó por nuestros títulos de propiedad, por la concesión militar que nos había otorgado los derechos, por los límites exactos de la parcela. Thomas le mostró todos los documentos. Todo estaba en orden. Todo había sido registrado correctamente. Tucker asintió con una sonrisa que parecía tallada en madera. Nos felicitó por nuestra prosperidad. Aceptó una taza de café en nuestro porche. Comentó que nuestra tierra tenía el mejor acceso al arroyo Elm Creek de toda la región. Me estremecí cuando sus ojos se posaron en Elizabeth, mientras jugaba con su muñeca de trapo. Me pareció ver algo oscuro en su mirada, algo hambriento. Esa noche Thomas me aseguró que estaba imaginando cosas, que el juez era un hombre educado, que su interés por nuestra propiedad era simple cortesía, que sus preguntas sobre nuestros documentos eran parte de sus responsabilidades oficiales. Thomas siempre veía lo mejor en las personas. Esa era su naturaleza. Esa fue su perdición. Las visitas del juez Tucker se volvieron más frecuentes durante el siguiente año, siempre con excusas oficiales, siempre con preguntas sobre nuestras tierras, siempre con esa sonrisa que no alcanzaba sus ojos. A veces lo acompañaba un hombre llamado Silas Blackwood, un antiguo ranger de Texas, reconvertido en su ayudante personal, un hombre con cicatrices en los nudillos y una pistola Colt siempre visible en su cinturón. En el pueblo empezamos a escuchar rumores sobre otras propiedades, sobre documentos que misteriosamente desaparecían del registro del condado, sobre títulos que repentinamente tenían irregularidades, sobre familias enteras que abandonaban la región
tras perder sus tierras en extrañas circunstancias legales. Thomas decidió viajar a Austin para obtener copias adicionales de nuestros títulos de propiedad, para asegurarnos, para proteger lo que era nuestro, para garantizar el futuro de nuestros hijos. Preparé provisiones para 3 días de viaje. Le bordé un pañuelo nuevo con sus iniciales. Lo besé profundamente antes de verlo partir en nuestro caballo más fuerte. Fue la última vez que vi a mi esposo con vida. 3 semanas después de la partida de Thomas, un grupo de hombres llegó a nuestra propiedad. El juez Tucker encabezaba la comitiva. Silas Blackwood cabalgaba a su derecha. 4 hombres armados los acompañaban. Todos llevaban estrellas de ayudantes del sheriff. Estrellas que nunca habían portado antes. Recuerdo el sol brillando sobre sus placas mientras desmontaban frente a nuestra casa. Recuerdo a Samuel corriendo desde el establo, preguntando si habían traído noticias de su padre. Recuerdo a Elizabeth escondida tras mis faldas. El juez Tucker se quitó su sombrero negro de ala ancha. Su rostro mostraba una expresión de falsa solemnidad. Me informó que tenía noticias importantes que comunicarme, que debíamos hablar en privado, que no era conveniente que los niños escucharan. Les pedí a Samuel y Elizabeth que fueran a recoger huevos al gallinero. Les prometí pastel de manzana para la cena. Les aseguré que todo estaba bien en nuestra mesa de roble, la que Thomas había tallado con sus propias manos. Tucker desplegó varios documentos oficiales. Su voz era suave, medida, como la de un médico explicando una enfermedad terminal. Me dijo que Thomas nunca había llegado a Austin, que su caballo había sido encontrado vagando cerca del río Brazos, que se presumía que mi esposo había sufrido un accidente, que posiblemente se había ahogado, que las búsquedas no habían encontrado su cuerpo. Mis lágrimas caían sobre la madera pulida. Mi mundo se desmoronaba con cada palabra. Tucker esperó pacientemente a que mi llanto amainara. Luego continuó con su verdadero propósito. Me mostró documentos que indicaban que nuestra propiedad tenía irregularidades en su concesión original, que la tierra nunca había sido correctamente asignada a Thomas, que carecíamos de derechos legales sobre ella, que técnicamente pertenecía al condado. A través de mis lágrimas, a través de mi dolor punzante, vi la falsedad en sus palabras, vi la mentira en esos papeles, vi la trampa que habían tendido. Vi que los documentos no eran los mismos que Thomas había registrado. Las firmas eran diferentes, los sellos estaban en posiciones incorrectas, los números de registro habían sido alterados sutilmente. Le dije que era imposible, que teníamos los documentos originales, que Thomas había viajado a Austin precisamente para obtener copias adicionales, que todo estaba en orden. Tucker sonrió con esa expresión practicada. Me preguntó dónde guardábamos esos documentos. Le dije que en el baúl de nuestro dormitorio. Me permitió buscarlos. El baúl estaba abierto, revuelto. Los documentos habían desaparecido, al igual que las cartas de mi madre, los dibujos de los niños, las medallas militares de Thomas, todo lo que podía probar nuestra historia, nuestra legitimidad, nuestros derechos. Entonces comprendí la verdadera extensión de su plan. Volví a la cocina gritando, acusando, afirmando que ellos habían robado nuestros papeles, que habían manipulado los registros, que Thomas no había desaparecido, sino que ellos lo habían asesinado. Silas Blackwood dio un paso hacia mí con la mano en su pistola. Tucker levantó una mano para detenerlo. Me miró con falsa compasión, con calculada paciencia. Me dijo que entendía mi dolor, mi confusión, mi desesperación ante la pérdida de mi esposo, que era natural buscar culpables, que mi mente estaba afectada por el trauma, que las acusaciones que lanzaba eran síntomas de un desequilibrio mental, de histeria femenina, de locura inducida por la pena. Los niños entraron corriendo al escuchar mis gritos. Samuel intentó interponerse entre los hombres y yo. Elizabeth lloraba aferrada a mi falda. Tucker le hizo una seña a uno de sus hombres.
Un hombre corpulento de barba rojiza. Este sacó un documento adicional, un papel con el sello del condado, una orden judicial que autorizaba mi internamiento en el asilo mental estatal de Texas por mi propia seguridad y la de mis hijos. Mis gritos debieron escucharse hasta el pueblo, mis súplicas, mis promesas de callarme, de irme, de no acusarlos nunca, de desaparecer para siempre. Nada funcionó. Me arrastraron hasta un carruaje cerrado con barrotes en las ventanas. Samuel corrió tras de mí con un rastrillo en las manos. Silas Blackwood lo golpeó con la culata de su pistola. Mi hijo cayó inconsciente, con sangre manando de su frente. Elizabeth gritaba mi nombre mientras una mujer desconocida la sujetaba. A través de los barrotes vi a Tucker recorriendo nuestra casa como si ya fuera suya. Lo vi revisando nuestras posesiones, catalogando nuestro ganado, midiendo mentalmente nuestros campos. Lo último que vi antes de que el carruaje tomara el camino hacia Austin fueron los ojos de Silas Blackwood, fríos, vacíos, como los de una serpiente satisfecha tras devorar un nido de pájaros. El asilo era un lugar de pesadilla, paredes de spinners, piedra húmeda, gritos constantes, enfermeras crueles con manos ásperas, doctores que nunca escuchaban, solo preguntaban, anotaban, diagnosticaban. La medicación me mantenía en una niebla constante. Los tratamientos eran torturas disfrazadas de ciencia. Baños de agua helada, sillas giratorias, aislamiento en habitaciones oscuras. Repetí mi historia una y otra vez. Les hablé del juez Tucker, de nuestros documentos robados, de la desaparición de Thomas. Nadie me creyó. Cada palabra reforzaba su diagnóstico. Paranoia, delirios. Cada acusación era anotada como evidencia de mi inestabilidad. Cada lágrima por mis hijos era vista como manipulación emocional. Una enfermera llamada Mary era diferente a las demás. Tenía ojos amables, manos gentiles. Me escuchaba sin juzgar. Un día me susurró que me creía, que había escuchado historias similares sobre el juez Tucker, que no era la primera mujer enviada al asilo tras cruzarse en su camino, que había un patrón que nadie quería ver. Mary me trajo noticias del exterior. Me dijo que mis hijos habían sido enviados a un orfanato en Dallas, que nuestra tierra había sido subastada y comprada por una empresa maderera vinculada a Tucker, que nuestro ganado había sido vendido, que nuestra casa había sido demolida para construir un aserradero. Algo se rompió dentro de mí con esas noticias. Algo murió y algo nuevo nació, algo frío, calculador, paciente. Ya no grité. Ya no lloré. Comencé a comportarme exactamente como ellos esperaban. Dócil, arrepentida, recuperada. Reconocí mis delirios, agradecí los tratamientos, mostré progreso constante. Durante 2 años interpreté el papel que necesitaban ver. Mary me ayudó a escapar en una noche de tormenta. Me proporcionó ropa de hombre, un cuchillo pequeño, algo de dinero ahorrado. Me indicó qué guardias evitar, qué puertas estaban menos vigiladas. Me deseó suerte mientras me deslizaba bajo la lluvia torrencial. Nunca supe si la descubrieron, si pagó por mi libertad con su vida. Otro nombre más en mi lista de deudas por saldar. Vagué durante semanas por los caminos secundarios, siempre de noche, siempre evitando poblaciones grandes. Dormía en graneros abandonados, en cuevas, bajo los puentes, robaba comida de huertos ajenos, bebía de arroyos y pozos. Mi cabello crecía largo y descuidado, mi piel se curtía bajo el sol, mis manos desarrollaban callosidades nuevas, mis ojos aprendían a ver en la oscuridad. Regresé a Abilane 3 meses después de mi escape, irreconocible, vestida como un hombre, con la barba postiza que había comprado a un actor itinerante a cambio de favores que prefiero no recordar. Me hacía llamar Joseph, un veterano de guerra mudo que buscaba trabajo como jornalero. El aserradero ocupaba ahora nuestras tierras, enormes pilas de troncos donde antes crecía nuestro trigo. El arroyo Elm Creek
había sido desviado para facilitar el transporte de la madera. Nuestros manzanos habían sido talados. Nada quedaba de nuestra vida anterior. Nada excepto mis recuerdos y mi odio creciente. Conseguí trabajo en las caballerizas del pueblo. Nadie prestaba atención a un mozo de cuadramudo. Nadie notaba mis ojos observando, mis oídos escuchando, mi mente registrando cada detalle, cada rutina, cada debilidad, cada secreto. Durante meses reuní información, descubrí que el juez Tucker había prosperado enormemente, que ahora poseía la mitad de Tienfi Kersmalur, las propiedades del condado, que controlaba el banco local, el almacén general, la oficina de telégrafos, que tenía 6 ayudantes armados que lo protegían constantemente, que vivía en una mansión a las afueras del pueblo, con jardines irrigados en pleno territorio, semidesértico, con ventanales traídos desde Nueva Orleans, con mobiliario importado de Europa. Descubrí que Silas Blackwood dirigía todas sus operaciones ilegales. El robo de tierras, la falsificación de documentos, la intimidación de testigos, la eliminación de obstáculos. Vivía en una casa de 2 plantas cerca del salón. Tenía debilidad por las prostitutas jóvenes, por el whisky caro, por las peleas de gallos donde apostaba cantidades obscenas. Descubrí a los otros hombres involucrados en nuestra desgracia. El hombre de barba rojiza se llamaba Ely Jackson. Era el sheriff oficial del condado ahora, el encargado del registro de propiedades. Era Jasper Collins, un hombre pequeño de dedos manchados de tinta que falsificaba cualquier documento por $50. El banquero George Wilson, que financiaba las operaciones y lavaba el dinero sucio a través de préstamos ficticios. También descubrí algo que destrozó lo poco que quedaba de mi corazón. En una noche de borrachera, Silas Blackwood alardeó ante una prostituta sobre un hombre que había intentado obtener copias de documentos en Austin, sobre cómo lo habían interceptado en el camino, sobre cómo lo habían torturado para que revelara dónde guardaba los originales, sobre cómo lo habían enterrado vivo bajo los cimientos del nuevo aserradero, mi Thomas, mi amado esposo, convertido en otro secreto bajo tierra. Esa noche lloré por última vez. Lloré hasta quedar seca, hasta que mis ojos dolían y mi garganta estaba en carne viva, hasta que el dolor se transformó completamente en resolución, en determinación fría, en un plan meticuloso que comenzó a formarse en mi mente con claridad cristalina. Intenté averiguar sobre mis hijos. Viajé a Dallas durante un mes, que me concedí como descanso. El orfanato existía, pero Samuel y Elizabeth no aparecían en sus registros. Una monja anciana recordaba a 2 niños que coincidían con su descripción. Me dijo que habían sido adoptados rápidamente por una familia adinerada, que se los habían llevado hacia el este, quizás a Nueva York, quizás a Boston, sin más detalles, sin forma de rastrearlos. Regresé a Abilene con un propósito renovado. Ya no solo buscaba justicia para Thomas y para mí, sino la posibilidad, por pequeña que fuera, de algún día encontrar a mis hijos, de recuperar algo de lo que me habían arrebatado. Necesitaba recursos, información, poder, todo lo que Tucker y sus hombres poseían ahora. Durante el siguiente año me transformé completamente. Abandoné mi identidad como Joseph, el mozo mudo. Me convertí en Eleanor Scott, una viuda de mediana edad llegada desde Savannah, con modales refinados y un pequeño capital para invertir. Teñí mi cabello de gris. Adopté un ligero acento sureño. Practiqué caminar como una dama, hablar como una dama, sonreír como una dama mientras planeaba muertes tras mis ojos. Alquilé una pequeña casa en el extremo opuesto del pueblo, lejos de nuestras antiguas tierras. Comencé a frecuentar la iglesia, a participar en eventos sociales, a construir una reputación como una mujer piadosa, generosa, ligeramente excéntrica, pero respetable. Nadie conectó a la elegante señora Scott con la loca esposa del granjero desaparecido 2 años atrás.
Nadie reconoció en mis facciones cuidadosamente maquilladas a la mujer que habían arrastrado gritando hasta un carruaje con barrotes. Hice amistad con la esposa del juez Tucker, Charlotte, una mujer 20 años más joven que él, su tercera esposa. Las dos anteriores habían muerto en circunstancias nunca completamente explicadas. Charlotte era hermosa, ingenua, constantemente aterrorizada por su marido aunque intentaba ocultarlo. Vi en sus muñecas los mismos moretones que yo había visto en las mías en el asilo. Vi en sus ojos el mismo miedo, la misma desesperación. Me convertí en su confidente, en su única amiga en un pueblo donde todos temían a su esposo. Me contó sobre sus humillaciones diarias, sobre sus noches de terror, sobre los gritos que escuchaba desde el despacho cerrado, sobre las visitas nocturnas de hombres que llegaban con paquetes misteriosos y salían con grandes sumas de dinero. Charlotte me dio acceso a su casa, a las rutinas de Tucker, a información sobre sus negocios que ella escuchaba a escondidas, a detalles sobre sus guardias, sus horarios, sus debilidades. A través de ella supe que Tucker guardaba todos sus documentos importantes en una caja fuerte oculta tras un cuadro en su despacho, que la combinación era la fecha de su primer matrimonio, que allí guardaba pruebas suficientes para enviarlo a la horca 10 veces. Simultáneamente cultivé otra identidad, otra máscara. Por las noches me convertía en Rosie, una prostituta madura que trabajaba en el salón más alejado del centro, donde los hombres de Tucker y el propio Silas Blackwood bebían hasta perder el conocimiento, donde hablaban sin precaución, donde revelaban secretos entre las piernas de mujeres que consideraban invisibles. Fingí servir a muchos hombres. En realidad solo les servía bebidas mezcladas con láudano para que durmieran profundamente, para que despertaran creyendo haber recibido servicios que nunca ocurrieron, para que regresaran buscando a la única prostituta que les daba un placer tan intenso que no podían ni recordarlo. A través de Rosie me acerqué a Silas Blackwood. Me convertí en su favorita, en su confidente, en la única que soportaba sus historias repetitivas sobre sus hazañas, sobre sus crueldades, sobre los hombres que había matado, las mujeres que había forzado, las tierras que había robado para Tucker, una noche. Borracho más allá de la razón, Silas me contó sobre un hombre que habían enterrado bajo el aserradero. Me describió con detalle cómo lo habían torturado durante 3 días, cómo le habían arrancado las uñas, cortado los dedos, quemado la planta de los pies, todo para que revelara dónde guardaba unos documentos. Me dijo que ese hombre había sido valiente hasta el final, que no había delatado a su familia hasta que le mostraron un mechón del cabello de su hija y amenazaron con hacerle cosas indescriptibles. Esa noche casi lo maté mientras dormía. Mis dedos acariciaron el cuchillo que siempre llevaba oculto en mi liga. Casi cedí al impulso de cortarle el cuello, de ver su sangre derramarse sobre las sábanas sucias. Pero me contuve. Mi plan requería paciencia, precisión. Todas las piezas debían estar en su lugar antes de actuar. Durante 6 meses reuní los elementos necesarios. Compré pequeñas cantidades de arsénico en diferentes tiendas, con diferentes excusas, para ratas, para preservar pieles, para tratamientos medicinales. Adquirí un revólver Colt Navy de segunda mano a un vaquero necesitado de dinero. Practiqué tiro en un barranco alejado hasta que podía acertar a una lata a 50 pasos sin pestañear. Compré somníferos a un médico itinerante, cuerdas de calidad a un comerciante de paso, cuchillos de diversos tamaños, un serrucho de dientes finos, lonas impermeables, cal viva. Todo adquirido con meses de diferencia, en distintos establecimientos, con diferentes identidades. Mientras tanto, como Eleanor Scott, realicé pequeñas inversiones en los negocios. Del juez Tucker, le presté dinero al banquero Wilson cuando lo necesitó urgentemente. Doné cantidades generosas para la construcción de la nueva iglesia que Tucker patrocinaba. Me gané la confianza de los hombres que planeaba destruir. Estudié los movimientos de cada uno, sus rutinas, sus vicios, sus debilidades.
el sheriff. Jackson visitaba a una viuda en las afueras cada martes por la noche. Jasper Collins bebía solo en su oficina cada viernes hasta perder el conocimiento. El banquero Wilson padecía un terrible miedo a los espacios cerrados tras haber quedado atrapado en una mina durante su juventud. Todo estaba listo para comenzar mi venganza cuando un acontecimiento inesperado alteró mis planes. Charlotte Tucker apareció en mi puerta una madrugada, con el rostro hinchado por los golpes, con un brazo claramente roto, con el vestido rasgado y manchado de sangre. Me dijo que Tucker había descubierto que ella leía su correspondencia, que la había castigado, que planeaba enviarla al mismo asilo donde yo había estado, que prefería morir antes que sufrir ese destino. La escondí en mi sótano, curé sus heridas como pude. Le prometí que la ayudaría a escapar, que le daría dinero suficiente para llegar a California, para comenzar una nueva vida lejos de su monstruoso marido. A cambio, solo le pedí un favor: las llaves de su casa y su silencio absoluto sobre mi implicación en su desaparición. Charlotte aceptó sin dudar, me entregó sus llaves, me describió detalladamente cómo desactivar la alarma que Tucker había instalado recientemente, qué habitaciones evitar para no despertar a los guardias que dormían en el ala este, cómo abrir la caja fuerte sin hacer ruido, dónde Tucker guardaba su pistola personal. La ayudé a disfrazarse como un joven vaquero, le corté el cabello, le vendé el pecho, le proporcioné documentos falsos que había adquirido para mí misma como plan alternativo. La acompañé hasta la estación de tren a medianoche. Le di $400 en efectivo, un anillo de oro que podría vender en caso de necesidad, y la dirección de una prima lejana en San Francisco que podría ayudarla. El tren partió, llevándose a Charlotte hacia una nueva vida, llevándose el último atisbo de compasión que quedaba en mí. Ahora solo existía la viuda loca, la vengadora silenciosa, la ejecutora de una justicia que las leyes escritas por hombres como Tucker nunca proporcionarían. Comencé con Jasper Collins, el falsificador de documentos, el hombre cuyos dedos manchados de tinta habían reescrito la historia de nuestras vidas. Lo encontré en su oficina un viernes noche, borracho como de costumbre, rodeado de papeles oficiales, de sellos del condado, de firmas falsificadas. No me reconoció cuando entré vestida como Rosie, ni siquiera cuando le serví una última copa mezclada con suficiente láudano para dormir a un caballo. Lo até mientras estaba inconsciente. Lo amordacé con sus propios calcetines sucios. Esperé pacientemente a que despertara. Quería que supiera quién era yo, que entendiera por qué estaba allí. Sus ojos se abrieron lentamente, confusos al principio, luego llenos de terror al comprender su situación. Le mostré los documentos que había traído conmigo, copias de los que él había falsificado para robar nuestras tierras. Le expliqué con voz tranquila quién era yo realmente. Vi el reconocimiento en sus ojos. Vi el miedo creciente. Le ofrecí una elección: firmar una confesión detallando todos los crímenes de Tucker y sus cómplices, o perder sus preciosos dedos uno a uno. Comenzó a llorar, a suplicar, a ofrecer dinero, a jurar que solo seguía órdenes, que tenía una familia que mantener, que no había querido hacer daño a nadie. Empecé a cortar cuando sus súplicas se volvieron repetitivas, un dedo por cada mentira que intentaba contarme. No gritó, gracias a la mordaza. Sus ojos se desorbitaban con cada corte limpio del cuchillo. Firmó la confesión cuando le quedaban 3 dedos en la mano derecha, una firma temblorosa pero legalmente válida. Después usé el arsénico, una dosis pequeña, no para matarlo inmediatamente, sino para causar una agonía prolongada que parecería una muerte natural para un hombre con sus hábitos de bebida. Lo encontraron 2 días después. Los médicos diagnosticaron un fallo hepático. Nadie cuestionó la muerte de un borracho conocido. El banquero Wilson fue el siguiente, el financista de la operación, el lavador del dinero sucio, el respetable pilar de la comunidad cuyos libros contables ocultaban cientos de crímenes.
Lot abordé como Eleanor Scott. Con la excusa de discutir una inversión importante, lo invité a cenar en mi casa, solo nosotros dos, para discutir detalles financieros delicados. Aceptó ansioso ante la perspectiva de administrar mi supuesta fortuna familiar, de cobrar comisiones generosas, de impresionar a Tucker con un nuevo inversor importante. Sirvió el vino que yo había preparado especialmente para él, con suficientes somníferos para dejarlo inconsciente, pero no tantos como para matarlo. Necesitaba que estuviera despierto para lo que había planeado. Lo arrastré hasta mi sótano. Cuando perdió el conocimiento, lo coloqué en un baúl de madera que había preparado meticulosamente, del tamaño exacto para contener a un hombre de su complexión, sin espacio para moverse, sin posibilidad de cambiar de posición. Su peor pesadilla hecha realidad. Cuando despertó horas después, desorientado, confuso, lo primero que vio fue mi rostro, mi verdadero rostro sin el maquillaje de Eleanor Scott, sin la peluca gris, sin la sonrisa falsa. Vio a la mujer que habían declarado loca, a la esposa del hombre enterrado bajo el aserradero, a la madre de los niños enviados a un orfanato lejano. Me reconoció inmediatamente. Su rostro se contrajo en una mueca de terror puro. Comenzó a gritar, pero nadie podía escucharlo a 3 metros bajo tierra. Le expliqué calmadamente su situación. El baúl sellado. El tubo de metal que le proporcionaría aire suficiente para varios días. La botella de agua a su alcance. El cubo para sus necesidades. La vela que iluminaría su prisión durante unas horas. Le dije que regresaría en 3 días, que si firmaba una confesión detallada, lo liberaría, que si cooperaba, incluso podría dejarlo vivir. Vi la esperanza en sus ojos, la misma esperanza falsa que ellos habían plantado en mí cuando me prometieron tratamientos que mejorarían mi condición en el asilo. Cerré la tapa del baúl ignorando sus súplicas. Sellé cada rendija con cera caliente, excepto el pequeño tubo de aire. Cubrí el baúl con tierra, con piedras, con silencio. Regresé exactamente 3 días después, cuando abrí la tapa. El hedor era insoportable. Wilson había sobrevivido tal como calculé, pero su mente se había quebrado por completo. Sus ojos estaban desorbitados, su piel pálida como la de un cadáver, sus pantalones empapados de orina y heces. Me suplicó con voz ronca, me prometió dinero, propiedades, confesiones, lo que yo quisiera. Me juró que testificaría contra Tucker, que devolvería todo lo robado, que dedicaría el resto de su vida a compensar sus crímenes. Le creí. Vi la sinceridad del desesperado en sus ojos hundidos. Le entregué papel y pluma. Escribió una confesión de 20 páginas con mano temblorosa. Nombres, fechas, cantidades, propiedades robadas, personas desaparecidas, un catálogo de atrocidades cometidas en nombre del progreso y la ley. Firmó cada página. Puso su huella dactilar junto a cada firma como garantía adicional de autenticidad. Cuando terminó me miró con esperanza renovada. Le di agua fresca, un trozo de pan. Le limpié el rostro con un paño húmedo. Le prometí que cumpliría mi palabra, que lo dejaría vivir. No especifiqué en qué condiciones. Le serví un último vaso de agua, esta vez con una dosis de láudano. Cuando perdió el conocimiento, procedí metódicamente. Con las herramientas que había adquirido para este propósito específico, le corté la lengua para que no pudiera hablar. Le arranqué los ojos para que no pudiera ver. Le perforé los tímpanos para que no pudiera oír. Le quebré los dedos para que no pudiera escribir. Lo abandoné vivo, tal como prometí, en una cueva a 10 millas del pueblo, con agua y comida suficientes para sobrevivir unas semanas, con su confesión guardada en mi poder, con sus sentidos destruidos, con su mente ya desquiciada por el encierro, con su alma atormentada por la culpa finalmente manifestada. Nunca encontraron su cuerpo. La gente del pueblo especuló que había huido con dinero del banco.
que se había fugado con una amante secreta, que había sido víctima de bandidos en el camino a Fort Worth. Nadie sospechó de la respetable viuda Eleanor Scott, el sheriff Eli Jackson, el hombre de barba rojiza que había golpeado a mi hijo Samuel, que me había arrastrado al carruaje con barrotes, fue mi siguiente objetivo. Un hombre de hábitos predecibles, de visitas regulares a la viuda Jensen en las afueras, de patrullas nocturnas siempre por la misma ruta, de bebida excesiva cada sábado en el salón principal. Lo seguí durante semanas, aprendiendo sus movimientos, sus horarios, sus puntos vulnerables. Descubrí que cada martes cabalgaba solo hasta la propiedad de la viuda, que siempre tomaba el mismo atajo a través del barranco seco, que siempre regresaba pasada la medianoche cuando el pueblo entero dormía. Preparé cuidadosamente la emboscada. Coloqué un alambre invisible a la altura del cuello de un jinete, en una curva cerrada del barranco, donde la luna no iluminaba el camino, donde el sonido de los cascos rebotaba contra las paredes rocosas ocultando cualquier otro ruido. Me escondí entre las rocas, con mi rifle cargado como respaldo en caso de que el alambre fallara, con mi cuchillo preparado para finalizar el trabajo, con mi corazón latiendo calmadamente, sin miedo, sin dudas, sin remordimientos. Jackson llegó poco después de medianoche, tal como esperaba. Su caballo avanzaba al trote por el camino familiar, su silueta recortada contra el cielo estrellado, completamente ajeno a su destino inminente. El alambre funcionó perfectamente. Lo golpeó directamente en la garganta, lo derribó del caballo con un sonido ahogado, un gorgoteo húmedo que me resultó extrañamente musical. Me acerqué lentamente, sin prisa, sin emoción visible. Jackson se retorcía en el suelo, sujetando su garganta cortada, intentando contener la sangre que brotaba entre sus dedos. Sus ojos se abrieron enormemente cuando me reconoció, cuando vio mi rostro iluminado por la luna, cuando comprendió quién era yo realmente. Intentó hablar, suplicar quizás, explicarse, tal vez. Solo consiguió producir borboteos sangrientos. Me arrodillé junto a él. Le susurré al oído quién era, por qué estaba allí. Le recordé el rostro de mi hijo Samuel mientras lo golpeaba, los gritos de mi pequeña Elizabeth mientras me alejaban de ella. Le conté dónde había estado estos años, lo que había sufrido, lo que había planeado. Permití que la comprensión llenara sus ojos moribundos, que el miedo se mezclara con la inevitabilidad, que la culpa finalmente lo alcanzara en sus últimos momentos. No abrevié su agonía, no le ofrecí misericordia. Simplemente observé cómo la vida abandonaba lentamente su cuerpo, cómo sus ojos perdían brillo bajo las estrellas indiferentes. Cuando finalmente murió, arrastré su cuerpo hasta una grieta profunda entre las rocas. Lo cubrí con piedras y maleza. Su caballo huyó durante la conmoción. Regresaría solo al pueblo. La gente asumiría que Jackson había sufrido un accidente, que había sido atacado por bandidos, que se había caído en la oscuridad. Organizarían búsquedas que nunca se acercarían a la grieta donde su cuerpo se descompondría lentamente. Silas Blackwood representaba un desafío mayor. El hombre que había torturado a Thomas, que había supervisado personalmente el robo de nuestras tierras, que se jactaba de sus crímenes en brazos de prostitutas borrachas. Era peligroso, experimentado, siempre armado, siempre alerta, nunca verdaderamente vulnerable. Decidí utilizar su propia arrogancia contra él, su convicción de que ninguna mujer podría representar una amenaza real, su debilidad por Rosie, la única prostituta cuyo servicio le proporcionaba un placer tan intenso que ni siquiera podía recordarlo. Lo atraje a una habitación privada en el salón, con promesas de experiencias nuevas, de placeres prohibidos, de sumisión total. Bebió ávidamente el whisky mezclado con láudano que le serví, una dosis calculada para debilitarlo sin dejarlo inconsciente, para nublar sus reflejos sin arrebatarle la conciencia. Necesitaba que estuviera despierto, que entendiera, que recordara.
Cuando el láudano hizo efecto, até sus manos al cabecero de la cama, sus pies a los postes inferiores. Lo amordacé con un pañuelo de seda roja. Le vendé los ojos con otro negro. Le hice creer que era parte del juego prometido. Sonrió mientras aseguraba las cuerdas. Se lamió los labios anticipando placeres imaginarios. Solo cuando estuvo completamente inmovilizado. Retiré mi disfraz de Rosie, mi peluca rubia, mi maquillaje excesivo, mi corsé ajustado. Me transformé nuevamente en quien realmente era, la esposa del hombre que habían enterrado bajo el aserradero, la madre de los niños perdidos, la mujer declarada loca y encerrada para silenciarla. Le quité la venda de los ojos. Quería que me viera claramente, que reconociera mi rostro. La comprensión llegó lentamente a sus ojos nublados por el láudano. El miedo llegó inmediatamente después. Intentó gritar a través de la mordaza, intentó liberarse de las ataduras, todo inútil. Le mostré mis herramientas preparadas cuidadosamente sobre la mesita de noche. El cuchillo de caza afilado, las tenazas de hierro, el frasco de ácido, la botella de whisky, los fósforos, cada objeto seleccionado con un propósito específico, con una memoria específica asociada a las torturas que había infligido a mi esposo. Le susurré al oído que tenía toda la noche, que la habitación estaba en el área más alejada del salón, que las paredes eran gruesas, que la música era fuerte, que nadie escucharía nada, que nadie vendría a interrumpirnos. Trabajé metódicamente, sin prisa, sin emoción aparente. Primero sus uñas, una por una, tal como él había hecho con Thomas. Luego, sus dedos, uno por uno, con pausas entre cada acto, para permitirle experimentar completamente el dolor, para permitirle anticipar el siguiente paso. Su cuerpo se sacudía violentamente, el sudor empapaba las sábanas, la sangre formaba patrones intrincados sobre la tela blanca. Sus gritos amortiguados por la mordaza eran apenas audibles incluso para mí. Le conté historias mientras trabajaba, sobre Thomas, sobre nuestros hijos, sobre nuestra granja perdida, sobre mis días en el asilo, sobre los años de planificación, sobre las noches que había pasado imaginando este momento exacto. Mi voz permanecía tranquila, educada, como si estuviéramos compartiendo una taza de té en una tarde de domingo, hacia el amanecer, cuando apenas quedaba algo reconocible del hombre que había sido Silas Blackwood, cuando sus ojos ya no registraban comprensión, sino solo un dolor más allá de lo soportable. Terminé mi trabajo, con un corte limpio a través de su garganta, un acto de misericordia que no merecía, que no había mostrado a sus víctimas, que no me había mostrado a mí. Limpié meticulosamente la habitación. Me deshice del cuerpo desmembrado a través de la ventana trasera, en sacos pequeños arrojados al río que alimentaba el aserradero construido sobre nuestras tierras, sobre los restos de mi esposo. La justicia tenía cierta simetría poética. Los restos de Blackwood alimentarían a los peces, serían arrastrados por la corriente, desaparecerían como tantas de sus víctimas. El juez William Tucker era mi objetivo final, el arquitecto de todo, el hombre que se consideraba por encima de la ley porque él mismo la escribía, la cabeza de la serpiente que debía ser cortada para que todo el cuerpo muriera. Con Blackwood desaparecido, con Wilson perdido, con Jackson presumiblemente muerto en un accidente, con Collins fallecido por causas naturales. Tucker había perdido a todos sus lugartenientes. Estaba nervioso, paranoico, había duplicado su guardia personal. Apenas salía de su mansión, desconfiaba de todos, incluso de sus nuevos guardaespaldas. Pero confiaba en Eleanor Scott, la respetable viuda que había invertido generosamente en sus negocios, que había donado para su iglesia, que había expresado admiración por su visión para el desarrollo del condado, que había mostrado simpatía por la misteriosa desaparición de su esposa Charlotte. Lo invité a tomar el té en mi casa, para discutir una inversión importante en su nuevo proyecto ferroviario, para ofrecerle consuelo en estos tiempos difíciles,
para brindarle un oído comprensivo lejos de los rumores del pueblo. Aceptó con cautela. Trajo consigo a 2 guardaespaldas. Les ordenó revisar mi casa antes de entrar. Les indicó esperar en el porche mientras conversábamos. Se sentó en mi sala mirando nerviosamente hacia las ventanas, hacia las puertas. Rechazó educadamente mi ofrecimiento de té, de pastel recién horneado, de cualquier cosa que pudiera estar envenenada. Hablamos de negocios, de inversiones, de desarrollo económico, de progreso. Palabras vacías que ocultaban crímenes innombrables. Observé sus manos huesudas, sus ojos que nunca miraban directamente, su sonrisa que nunca alcanzaba su mirada. El hombre que había destruido tantas vidas, que había robado tantas tierras, que había ordenado tantas muertes. Mientras conversábamos, sus guardaespaldas afuera bebían agua de mi pozo. Agua mezclada cuidadosamente con una dosis letal de arsénico. Los observé por la ventana. Los vi tambalearse, caer, convulsionar brevemente, quedar inmóviles sobre mi césped perfectamente cuidado. Tucker seguía hablando, ajeno a lo que ocurría, afuera, explicando con entusiasmo cómo su ferrocarril traería progreso a la región, cómo multiplicaría el valor de las tierras, nuestras tierras, las que nos había robado, las que había manchado con la sangre de mi familia. Cuando finalmente miró por la ventana, cuando vio a sus guardias inmóviles sobre el césped, el pánico inundó sus ojos. Intentó levantarse, huir, gritar, todo demasiado tarde. Mi revólver ya apuntaba directamente a su pecho. Mi mano estaba firme, mi mente clara, mi propósito inquebrantable. Le expliqué calmadamente quién era yo realmente. Vi el reconocimiento transformar su rostro. El miedo convertir sus facciones aristocráticas en una máscara grotesca. El terror paralizar sus movimientos. No lo maté inmediatamente. Tenía otros planes para él. Le mostré las confesiones obtenidas de sus cómplices, los documentos que probaban sus crímenes, las evidencias que había recopilado meticulosamente durante años. Observé cómo su mundo se desmoronaba ante sus ojos, cómo su imperio de maldad se convertía en cenizas con cada palabra que pronunciaba. Lo obligué a escribir su propia confesión, detallada, completa, nombrando a cada cómplice, cada víctima, cada propiedad robada, cada documento falsificado, cada orden de asesinato, un testamento de maldad pura escrito con su propia mano temblorosa, firmado con su nombre completo, sellado, con su anillo oficial. Cuando terminó, cuando no quedaba nada por confesar, cuando toda su corrupción había sido plasmada en papel, le expliqué lo que ocurriría a continuación, cómo sus confesiones llegarían a las autoridades estatales, al gobernador, a los periódicos de Austin y Dallas, cómo su nombre se convertiría en sinónimo de maldad, cómo su legado sería la vergüenza y el desprecio, pero no antes de que experimentara personalmente lo que había infligido a otros. Lo até como había atado a Blackwood. Lo amordacé para silenciar sus súplicas patéticas. Lo llevé al sótano donde Wilson había pasado 3 días encerrado en un baúl, donde ahora le esperaba un destino peor durante 7 días. Le apliqué sistemáticamente cada tortura que sus hombres habían infligido a sus víctimas, cada dolor que mi esposo había sufrido antes de ser enterrado vivo, cada humillación que yo había experimentado en el asilo, sin prisa, sin emoción visible, con la precisión de un cirujano, con la dedicación de un artista, en el 7º día, cuando ya no quedaba nada del orgulloso juez Tucker, cuando solo existía una masa de carne sufriente que apenas respiraba. Le ofrecí el mismo final que él había ofrecido a tantos. Lo enterré vivo en mi jardín, bajo los rosales que había plantado específicamente para este propósito, con un pequeño tubo que le proporcionaría aire suficiente para varios días, más de agonía consciente, para que tuviera tiempo de reflexionar sobre cada uno de sus pecados mientras la oscuridad y el silencio lo consumían lentamente, una semana después de la desaparición del juez Tucker.
Las autoridades estatales recibieron un paquete anónimo. Contenía todas las confesiones, todos los documentos incriminatorios, todas las pruebas necesarias para desenmascarar décadas de corrupción, de robos, de asesinatos, de falsificaciones. Los periódicos publicaron la historia completa. La llamaron el escándalo Tucker, el mayor caso de corrupción en la historia de Texas. Las propiedades robadas fueron devueltas a sus legítimos dueños cuando fue posible. Se estableció un fondo de compensación para las familias de las víctimas. Se revocaron las sentencias de personas injustamente condenadas. Se exhumaron cuerpos de tumbas sin nombre. Se honró la memoria de los desaparecidos. Eleanor Scott había abandonado Abilene la misma noche que enterró a Tucker. Había dejado su casa impecablemente limpia, sus asuntos perfectamente organizados. Una nota explicando que regresaba a Savannah para cuidar de una hermana enferma. Nadie cuestionó su partida. Nadie conectó su desaparición con los acontecimientos que sacudieron al condado días después. Rosie la prostituta también desapareció sin dejar rastro. Los clientes habituales del salón la echaron de menos brevemente. Luego encontraron otras mujeres dispuestas a vender su compañía por unas monedas. El mundo siguió girando sin notar su ausencia en cuanto a mí, la mujer que una vez tuvo un nombre, una familia, una vida. Ya no existo como tal. Me he convertido en un fantasma que vaga por este país inmenso, siempre buscando, siempre esperando, con 2 retratos gastados en mi bolsillo, 2 rostros infantiles dibujados de memoria. Samuel y Elizabeth, mis hijos perdidos, mi única conexión con la mujer que fui alguna vez. A veces trabajo como institutriz en casas adineradas, buscando niños que se parecen a los míos, que tendrían su edad ahora, que podrían ser ellos bajo nombres diferentes, en hogares diferentes, con vidas diferentes, hasta ahora sin éxito. No me arrepiento de lo que hice, de las vidas que tomé, de la sangre que derramé. Era justicia en su forma más pura, no la justicia de los hombres con sus leyes escritas en papel, sino la justicia antigua, primitiva, la que exige sangre por sangre, la que restaura el equilibrio del mundo. Si hay un infierno esperándome después de esta vida, lo enfrentaré sin miedo, sin remordimientos, porque ya he vivido en el infierno que Tucker y sus hombres crearon para mí, porque ya he visto el rostro del diablo en los ojos de aquellos que destruyeron mi vida por avaricia. Si hay un cielo, dudo que me admitan con estas manos manchadas de sangre, pero quizás Tomás me estará esperando en algún lugar intermedio, en algún prado verde donde podamos reunirnos nuevamente, donde podamos esperar juntos a nuestros hijos, donde finalmente podamos ser la familia que nos arrebataron. Mientras tanto, sigo vagando, buscando, esperando, con un cuchillo siempre oculto entre mis ropas, con un revólver siempre cargado en mi bolso, con ojos que ya no lloran pero que nunca olvidan, con un corazón que ya no late por amor, sino por memoria, por justicia, por venganza consumada que nunca sació completamente mi sed. Me llaman la viuda loca en susurros temerosos, una leyenda que las madres usan para asustar a sus hijos, un fantasma que los hombres corruptos temen encontrar en sus habitaciones oscuras, y tienen razón en temerme, porque sigo aquí, observando, esperando, lista para desatar nuevamente mi justicia sobre aquellos que se creen por encima de la ley, porque la verdadera locura no estaba en mí, sino en un mundo que permitió que hombres como Tucker prosperaran, que robaran, que mataran, que destruyeran vidas sin consecuencias. Y si eso me convierte en loca, entonces abrazo mi locura como el arma más poderosa que poseo, como el fuego purificador que limpió a Abilene de su plaga más terrible, como la fuerza que me mantiene en movimiento, buscando rostros familiares entre desconocidos, esperando el día en que finalmente encuentre a mis hijos,
o el día en que la muerte me reclame y pueda descansar con la certeza de que, al menos, hice justicia. Mi justicia, la única que importa en este mundo cruel, donde los poderosos escriben las leyes y los débiles sufren sus consecuencias. Mi nombre ya no importa. Soy simplemente la viuda loca, la que desmembró al juez y a sus secuaces, la que trajo terror a aquellos que creían estar protegidos por la ley, la que demostró que la justicia verdadera no se escribe en papel, sino que se forja en acero,